Vamos a orar y a continuación tendremos una lectura de la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos del 9 al 15. Así que vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, venimos ante tu presencia, Señor, porque te necesitamos. Te necesitamos, amado Dios, para que prepares nuestros corazones y todo nuestro ser. Deseamos que tu palabra, Señor, nos inunde, que tu palabra nos llene, que tu palabra, Señor, sea como fuego en nuestras vidas y podamos, oh Señor, manifestar al mundo que eres un Dios real, vivo y verdadero, un Dios que ama, pero también a la vez un Dios que juzga. Así que, Señor, solicitamos la presencia de tu Santo Espíritu para que nos ilumine y nos haga comprender, entender y llevar a obedecer tu bendita palabra. Clamamos a ti en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en la primera epístola de Pablo a los Corintios, como digo, capítulo 3, y esta va a ser la lectura de introducción al tema de hoy, que a continuación os diré cuál es el tema, aunque ya creo que con la lectura de la palabra podréis imaginaos cuál es el tema. Dice así la palabra de Dios, capítulo 3 a partir del 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En esta mañana, hermanos, quiero hablaros acerca del tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Hay dos eventos o acontecimientos descritos en la Escritura, acontecimientos con los cuales la Iglesia está relacionada después del traslado, después del arrebatamiento. Y estos son el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. El tribunal de Cristo es el primer acontecimiento que se dará después de haber sido arrebatada la Iglesia, de haber sido trasladada. Allí, ante el trono de Cristo, la Iglesia comparecerá. Ante Dios, todos los creyentes tendremos que rendir cuentas de cómo hemos vivido desde el día que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. O sea que no se trata únicamente de aceptar a Cristo y a vivir, que son 2 días. No, desde el momento que aceptamos a Cristo hasta el día que Dios nos llame a su presencia, transcurrirá el tiempo que solamente Dios sabe. Pero es que durante ese tiempo tenemos que vivir de acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios. Y como digo, tendremos que rendir cuentas delante del Señor. Él promete darnos recompensas. Pero esas recompensas las van a recibir aquellos que realmente son merecedores de estas recompensas.
O sea, hay recompensas, pero también hay pérdidas de las recompensas. Examinaremos el tribunal de Cristo de acuerdo a 7 títulos principales. 1, el período, cuándo. 2, el lugar, dónde. 3, los participantes, quiénes. 4, el propósito, por qué. 5, los principios, cómo. Después, 6, las ilustraciones. Y por último, 7, la preparación. Estos son los 7 títulos que voy a intentar exponer, no hoy, porque los 7 dan mucho para hablar. Entonces, voy a mirar la hora, voy a ser prudente y cuando vea que es una hora realmente prudencial, os diré, hasta aquí hemos llegado a la primera parte. La segunda la continuaré siempre y cuando Dios no venga antes, Cristo no venga antes a recogernos. Pero antes de examinar el tribunal de Cristo, de acuerdo a estos 7 títulos que he mencionado, dejadme que en primer lugar veamos el significado de tribunal. ¿Qué significa la palabra tribunal? La palabra en griego, no sé griego, la palabra en griego es bema o bima, según he podido ver que hay algunos estudiosos que hablan de bima, otros de bema, pero el significado es el mismo. Ahora, esta palabra se empleaba para indicar un lugar elevado, una tarima, una plataforma con unas escaleras que ascendían, unos peldaños, y en el Nuevo Testamento la palabra bema aparece en diversos contextos. En primer lugar, hacía referencia a un procedimiento judicial en el que los jueces impartían justicia, o declaraban culpable o inocente. Por ejemplo, esta palabra es utilizada para nombrar el tribunal de Pilato, Mateo capítulo 27, versículo 19. También es utilizada para nombrar el tribunal de Herodes, Hechos 12:21. El apóstol Pablo, estando en la ciudad de Corintio, compareció ante el bema o tribunal de Galión, el procónsul de Acaya, Hechos 18:12. Y por último, el bima, el tribunal de Porcio Festo, en el que alegó Pablo. Este está mencionado en Hechos capítulo 25. Así como que insisto, que vemos que en este caso, tribunal o bema hace referencia a ese procedimiento judicial donde una persona es llevada para ser juzgada. Pero también se menciona este nombre únicamente para nombrar una plataforma elevada donde los atletas recibían sus premios o galardones que ganaban en las competiciones olímpicas de aquel tiempo. Este concretamente es el trasfondo donde la Iglesia va a ser juzgada, que no va a ser juzgada nuestra vida. Lo que Cristo va a juzgar son nuestras obras. Y va a ser en una plataforma elevada, similar a la plataforma donde los atletas recibían el premio, los galardones. Dicho esto, iniciamos entonces estos 7 títulos principales. En primer lugar, el período, ¿cuándo se celebrará el tribunal de Cristo? ¿Cuándo se celebrará el examen de las obras de los creyentes? Ocurrirá, como he dicho, en el cielo, inmediatamente después que la Iglesia sea arrebatada, sea trasladada. Y esto ocurrirá antes de la segunda venida del Señor Jesús a la tierra para establecer su reino milenial. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 5, sitúa este juicio inmediatamente después del arrebatamiento. Dice así Pablo: así que no juzguéis nada
antes de tiempo, hasta que venga el Señor, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por lo tanto, dice, ya no es al tiempo, hasta que venga el Señor. Cuando el Señor venga y nos lleve al cielo, allí se dará precisamente el tribunal. Dice un estudioso de la Biblia, este evento está conectado aparentemente con el arrebatamiento, aunque es anterior a la segunda venida de Cristo, ya que los cristianos que regresarán con Él ya habrán recibido su galardón. La Iglesia fue recompensada en Apocalipsis 19:8, cuando Juan dice a la Iglesia: a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Continúa diciendo este hermano, la propia vestimenta representa el galardón. El hecho de que la novia lleve vestidos hermosos señala que ya ha recibido el premio por las justas acciones. Ya entraremos en ese tema, las justas acciones. Este suceso se sitúa justo antes del retorno del Señor Jesús del cielo para gobernar el mundo como Rey de Reyes y Señor de Señores. El tribunal de Cristo, por lo tanto, tendrá lugar justo antes de la segunda venida, pero después que el Señor Jesús haya llevado a la Iglesia al cielo. Entonces, sabemos, ¿verdad?, que este juicio, este examen, se llevará a cabo en el tribunal de Cristo y ocurrirá en el cielo inmediatamente después que la Iglesia haya sido arrebatada. El lugar del juicio, ¿dónde se celebrará el juicio? Obviamente en el cielo. Como este evento, este acontecimiento se llevará a cabo antes de la segunda venida, se entiende que se celebrará precisamente en el cielo. Los participantes en el juicio, ¿quiénes participarán? En el tribunal de Cristo, hermanos, únicamente participarán los creyentes. Los creyentes. Quien haya creído en esta vida en Cristo como su Salvador y Señor, tendrá que comparecer ante el tribunal del Señor Jesucristo. Dice Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Notad que Pablo habla de sí mismo y también de los creyentes, porque es necesario que todos nosotros, la palabra nosotros, el pronombre nosotros hace referencia a los creyentes en Cristo, así que en el tribunal de Cristo no habrá ningún incrédulo. Ese es un examen, un juicio, una evaluación que nosotros vamos a recibir. Vamos a ser expuestos ante el Señor para ver qué es lo que hemos hecho durante nuestra vida como creyentes. Los creyentes tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para ser recompensados. Los incrédulos también tendrán
su juicio y tendrán que comparecer ante Cristo, pero esto será al final de los tiempos, ante el llamado juicio del trono blanco. Así que nosotros pasamos por un juicio, por una evaluación, por un examen, para ser recompensados. Los inconversos, los incrédulos, tendrán que pasar ante el juicio del gran trono blanco para recibir condenación. Apocalipsis 20, capítulo 20, versículos del 11 al 15. Es muy curioso porque a veces he oído decir a algún creyente que habrá una segunda oportunidad. Es decir, que una vez muerto habrá una segunda oportunidad. Pero la Biblia, hermanos, es clarísima en este tema. Hebreos 9:27 dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay una segunda oportunidad. Recordad también el tema del rico y Lázaro. Cuando muere Lázaro, dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 16, que es llevado por los ángeles al seno ¿de quién? De Abraham. Se entiende que es el cielo. El rico muere y es sepultado. Y en el Hades dice la palabra de Dios que está en tormento y que pide precisamente, dirigiéndose al padre Abraham, envía a Lázaro para que toque con el dedo mojado, dice, mi lengua. Estaba en tormentos. Después también le dijo que enviara a Lázaro para que le dijera a sus hermanos que realmente el tormento existe. Y le contestó a Abraham: a Moisés y a los profetas tienen. A Moisés y a los profetas tienen. Y después dice: no escucharán por más que alguno se levantara de los muertos. Y yo estaba pensando, digo, Dios mío, si un muerto se levanta, asciende del infierno o del lugar de tormento para decirle a su familia que ese lugar existe, que es una realidad, dice el texto que ni aún levantándose, si se pudiera levantar, resucitar un muerto procedente del infierno, sus hermanos en este caso, dicen que no cambiarían. Y esto me lleva a pensar que cada vez tengo más claro que Dios elige antes de la fundación del mundo. Y que la dureza del corazón del hombre es tal que ni aún teniendo un testimonio semejante está dispuesto a cambiar. Así, hermanos, que no hay una segunda oportunidad. La oportunidad la tenemos aquí, en vida, en este mundo. Y gracias a Dios. Así que los participantes en el juicio son única y exclusivamente creyentes. El cuarto punto es el propósito del tribunal. ¿Por qué? Bien, antes de ver el propósito de este juicio, es importante aclarar lo que no es. El tribunal de Cristo, hermanos, no es determinar si los creyentes vamos al cielo o vamos al infierno. Esto ya ha quedado claro, de que una persona que acepta a Cristo como su Salvador y Señor tiene asegurada la salvación. En este sentido, la palabra de Dios deja muy claro que sus hijos nunca serán condenados.
Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos 8:1, pasaje que todos conocemos. Ahora pues ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo. Para aquellos que se han arrepentido de sus pecados, han confesado sus pecados y han aceptado a Cristo, han puesto su fe en la bendita persona del Salvador. Por consiguiente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y hermanos, nuestra salvación no descansa en nuestra justicia, en nuestras obras. Es triste ver cómo los católicos siguen pensando que la salvación de sus almas dependen de sus obras, de lo que ellos hagan. La salvación, nuestra salvación, descansa totalmente en la persona y en la obra de Cristo por nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito del tribunal de Cristo? El propósito del tribunal de Cristo es doble, es examinar y recompensar. Examinar y recompensar, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Lo que decía, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios capítulo 5. Así que no se trata de, insisto, de acepto a Cristo y bueno, soy salvo, sí, pero hemos adquirido un compromiso. Tenemos un compromiso con el Señor. Tenemos una responsabilidad. Y si tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, el Hijo de Dios, obviamente, se ha de ver por su conducta, por su servicio, como veremos, por sus frutos. Nuestra vida ha cambiado totalmente. Antes, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, íbamos tras la corriente de este mundo. Un mundo, por supuesto, como todos sabemos, gobernado por Satanás. Pero cuando realmente nuestras vidas las entregamos a Cristo, ahí se inició una nueva andadura en nosotros. Así que el primer propósito del tribunal de Cristo es examinar nuestra vida. ¿Cómo será el examen o evaluación? Hermanos, el examen del creyente ante el tribunal de Cristo será justo, imparcial, completo y misericordioso. Nada que ver con cómo se juzga hoy. El juez verdadero, que es Jesucristo, nos juzgará con justicia, imparcialidad, con plenitud y con misericordia. Nuestras vidas serán abiertas cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Seremos desnudados en el sentido de que nuestras vidas se abrirán. Cristo lo verá todo. Hermanos, no podremos esconder nada. Hoy día en un juicio pueden esconder lo que quieran. El acusado incluso puede mentir. Pero ahí no podremos esconder nada, porque ahí estará enfrente de nosotros el Dios omnisciente, que lo conoce absolutamente todo. Como dice un hermano, una cosa es ir a la consulta de un médico y otra muy distinta es que nos hagan una resonancia. Un médico lo que puede hacer es auscultarnos, coge el fonendo
Inspira, expira, no expira, que ahí sí que entonces ya no podemos respirar, ¿eh? Y bueno, él más o menos por el sonido interior, pero cuando pasamos ya por el tubo, cuando nos hacen la resonancia, allí lo invisible para el médico se hace visible a los ojos de los especialistas. Y ahí, como digo, hermanos, ante Cristo no podremos esconder absolutamente nada. Ahí se verá toda nuestra vida, el trayecto de nuestra vida se verá ante la presencia del Señor. Será examinada nuestra conducta, hermanos, cómo nos hemos conducido en este mundo siendo hijos de Dios. Cómo nos hemos conducido durante nuestra peregrinación. Los cristianos, hermanos, estamos llamados a vivir vidas santas y agradables a Dios, Romanos 12, 1. Los cristianos somos llamados a glorificar a Dios a través de nuestra conducta. Los cristianos somos llamados a ser íntegros. Los cristianos somos llamados a trabajar, a vivir como para el Señor y no para agradar al hombre. Juan 1:2:6, Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, el que dice que permanece en Cristo, debe andar como Él anduvo. Puestos, Cristo es el modelo, hermanos, a seguir. Cristo es nuestro modelo. Por eso nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Maravilloso modelo. A Él tenemos que imitar. A Él, a Cristo. Nosotros, si ponemos los ojos en el hombre va a fallarnos, nos va a decepcionar tarde o temprano. Cristo nunca decepciona. Por eso la palabra nos exhorta a que miremos a Cristo, a que imitemos a Cristo, a que andemos como Cristo anduvo. Somos hijos del Altísimo, hermanos. Somos hijos del Dios Altísimo. Ya veis cómo está el mundo, pero cómo está la Iglesia del Señor. Este mundo está perdido, hermanos, tremendamente perdido, como sabemos. ¿Y sabéis cuál es el problema? Que nosotros vamos detrás del mundo. Mantenemos cierta distancia, sí, pero la Iglesia va detrás del mundo. Y el lugar que deja el mundo lo va ocupando la Iglesia. Si el mundo va hacia la derecha, nosotros tendríamos que ir hacia la izquierda, en direcciones totalmente opuestas. Totalmente opuestas. Así que el Señor examinará nuestra conducta, pero también el Señor examinará nuestro servicio como creyentes. Se pasará revista no solo a la cantidad de nuestro servicio, sino también a la calidad y a los motivos. Motivos que nos empujaron al servicio. Hermanos, ¿qué me motiva a mí servir? ¿Qué me motiva? ¿Me motiva el amor a Cristo? ¿Me motiva la obediencia a Cristo? ¿O lo que me motiva es quedar bien con el hombre? Oye, fíjate, Antonio, qué buen servicio está llevando a cabo. Pero os puedo engañar, hermanos. Ese día no podré engañar al Señor Jesucristo. Ese día no podremos engañar al Señor Jesucristo.
lo que nos ha motivado a servir, Cristo lo expondrá ese día. Y quizás nos diga, hipócrita, a mí me gustaría oír, bien, buen siervo y fiel. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. 3:13. Hermanos, somos edificadores, estamos sobreedificando sobre un único fundamento que es Cristo. No hay más fundamentos, pero eso sí, hay varios tipos de material. Como hemos visto, hay piedras preciosas, hay oro, hay plata, pero también hay madera, heno y hojarasca. Y tanto la clase de un material como del otro van a pasar por la misma prueba, el fuego. El fuego. El fuego. ¿Y qué quedará de estos materiales? Piedras preciosas, oro y plata saldrán purificados, pero el heno, la madera y la hojarasca se quemarán. No quedará ni rastro. Esa es la pérdida. Dice MacArthur, ya estaba con MacArthur. Dice MacArthur, cuando Cristo regrese, la obra de cada creyente será probada en su calidad. El fuego es el símbolo de la prueba. Del mismo modo que purifica el metal, así el fuego del discernimiento, es decir, el juicio de Dios, quemará la escoria y dejará lo que es puro y valioso. Puro y valioso. El servicio, las obras. Me gusta mucho Job 23, me encanta. Este hombre que sufrió, que pasó por unas crisis increíbles, cómo Dios lo probó, Un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, fue probado por Dios. Y Job dice en el 23:10, mirad y admirad la fe de este hombre, por favor, mas él conoce mi camino. Mas él, aquí vemos la fe. ¿Quién es él? Dios conoce, decía Job, mi camino. A pesar de la crisis por la que estoy pasando, Dios conoce mi camino. Me probará. Vaya si fue probado, ¿eh? Según los científicos dicen que no hay ningún ser humano que pueda pasar esta prueba por la que pasó Job. Pero él pudo pasarla porque Dios lo aguantaba. Ahí estaba. Me probará y saldré. ¿Cómo saldré? Saldré como oro, purificado. No me digáis que no es maravilloso estas palabras de Job. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Nuestra conducta será examinada, nuestro servicio será examinado. Hermanos, nuestras palabras también serán juzgadas. Nuestras palabras serán juzgadas. Tendremos que rendir cuenta delante de Cristo de cada palabra que hayamos dicho. Y os digo, Mateo 12:36,
que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Nosotros daremos cuenta el día del juicio, el tribunal de Cristo. Sí, hermanos, tendremos que rendir cuenta de lo que hemos dicho durante nuestra vida como creyentes. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Efesios 4:29. ¿Por qué son importantes las palabras, hermanos? Las palabras son importantes porque revelan el carácter de la persona. Las palabras revelan cómo somos. Proverbios 13:3 dice: el que guarda su boca, ¿guarda qué? Su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Yo quiero intentar coser media boca mía, no sé si, no podría hablar, pero necesito guardar mi boca. Os lo digo sinceramente, porque así mi alma será guardada. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Hermanos, nuestras palabras serán juzgadas, serán evaluadas delante de Cristo. No podremos retroceder. ¡Ay, es que me equivoqué! No. Y por último, sobre este primer propósito del tribunal de Cristo, en cuanto a examinar nuestra vida, por último también se examinarán nuestros pensamientos y motivos. El Señor, que todo lo sabe, examinará por qué hicimos lo que hicimos. Como dice un hermano, dice: este será el aspecto más escudriñador de nuestra evaluación. ¿Por qué hicimos lo que hicimos? Dice Mateo 6:1-2: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. 1 Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, esto ya lo he leído antes, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza. Y Hebreos 4:13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Exacto. Mirad si es importante, hermanos, la conducta del cristiano. Claro, nosotros no podemos leer nuestros pensamientos, ni qué nos motiva a hacer las cosas. No lo sabemos. Lo que sí podemos ver es el resultado. Y podemos, halagar a un hermano, a una hermana, y mira qué buen chico, mira qué buena chica, mira qué buen hermano, qué buena hermana, ayudando a los demás. No sabemos quién motiva o qué motiva precisamente eso. Pero ahora tampoco vamos a estar ahora pensando, fíjate, a lo mejor lo hace para... Cuidado, que entonces también nos metemos en un terreno peligroso. Claro, ahí nos vamos a constituir entonces en jueces. Esto le corresponde al Señor. Es el Señor. Así que en el tribunal del juicio, en el tribunal de Cristo, todas nuestras conductas, servicios, palabras, pensamientos y motivos serán profundamente examinados.
Y ahora, para finalizar, el segundo propósito del Tribunal de Cristo, uno es, como he dicho, es examinar nuestra vida. Ahora el segundo es recompensar. El Nuevo Testamento menciona 5 galardones o coronas específicas que el creyente fiel recibirá en el tribunal. En primer lugar tenemos la llamada corona incorruptible, 1 Corintios capítulo 9, 24-27, esta es la corona del vencedor, es la recompensa de quienes practicaron la disciplina y el dominio propio en forma coherente. Después está la corona de justicia, segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. ¿Para quiénes? Para aquellos que aman su venida. La recompensa de quienes esperaron fervorosamente la venida del Señor, llevando vidas, como hemos visto, rectas, ¿verdad? Debido también a este hecho. Esperamos, amamos, deseamos, anhelamos la venida del Señor. Está la corona de vida, Santiago 1:12, Apocalipsis 2:10. Esta es la corona del mártir. Es la recompensa a aquellos que soportaron y perseveraron fielmente, ¿verdad?, las pruebas y tribulaciones de la vida. Enseguida nos viene a la memoria la iglesia perseguida, los hermanos que están sufriendo por causa del amor a Cristo, la corona del mártir. Después está la corona de gozo, 1 Tesalonicenses 2:19, esta es la corona del ganador de almas. Cuán importante es predicar el Evangelio, proclamar el Evangelio, ¿verdad?, para que la gente se conviertan y puedan integrarse también a la familia de Dios. Y por último está la corona de gloria, esta es 1 de Pedro 5, del 1 al 4, esta es la recompensa de pastores, ancianos y dirigentes de la Iglesia que cuidaron y supervisaron al pueblo de Dios con amor y gracia, no por intereses. Esta mañana he escuchado a un falso maestro, un falso profeta, diciendo que la voluntad de Dios es que sus hijos sean ricos materialmente, que el Señor es el dueño del oro y de la plata, y que nosotros tenemos que aspirar a ser ricos económicamente. Este es un falso profeta. Le contesta un hermano, de estas palabras son nauseabundas, son diabólicas, y es verdad. Pero bueno, no tenemos de qué extrañarnos, porque el apóstol Pablo y la palabra de Dios a lo largo, ¿verdad?, desde el primer libro hasta el último, ya lo viene anunciando, que en los últimos tiempos habrán falsos profetas y falsos maestros que intentarán arrastrar a la Iglesia y alejarlas del Señor. Pues hermanos, lo dejamos aquí y si el Señor no ha venido antes, no sé cuándo será, seguiremos con la segunda parte. Gracias por vuestra atención, pero ya sabéis que tendremos que rendir cuentas delante del Señor y lo que digamos en público, veremos lo que hacemos. Escondernos no, desde luego, porque no podremos, ni salir corriendo. Lo que sí podremos, seguramente tendremos que hacer, será agachar la cabeza, sentirnos avergonzados. Y qué bueno es que esas coronas que el Señor quiere concedernos después podamos ponerlas a los pies del Señor Jesucristo. Imaginémonos por un momento que somos de los que hemos sobreedificado con madera, heno y hojarasca. No vamos a tener ninguna recompensa, ningún galardón. Entonces no tendremos que llevar a los pies del Señor. Esforcémonos y agradémosle al Señor. Gracias, que el Señor os bendiga, hermanos.